Muy queridos amigos, nos saludamos cordialmente en este programa en que vamos creciendo en la fe, con una referencia especial al Catecismo de la Iglesia Católica en el que estamos reflexionando. La idea de hoy es avanzar en el tema de la revelación. Hace ya unos días estuvimos reflexionando sobre si es posible o no conocer a Dios por la vía de la razón. Y quedamos en que sí es posible conocer algo de Dios por la vía de la razón, pero que se necesita de todas maneras la revelación. Porque a veces con la mera razón podemos saber que hay Dios, pero no podemos saber cómo es Él, porque nuestra razón es muy limitada y no nos permite abarcar a Dios. Dios tan grande, tan poderoso, tan sabio, tan omnipotente, no cabe en una mente limitada como la nuestra. Nosotros somos de mente muy limitada. Miren que hasta la inteligencia artificial nos está ganando ya está más ágil y rápida que nosotros. Entonces, la idea es que para conocer a Dios verdaderamente tenemos que esperar la revelación, que Dios se revele, que Dios se quite el velo, que Dios se muestre, que Dios se deje ver. Y eso es en eso es que consiste la revelación cristiana, que vamos a tratar de enfocar de manera especial dentro de esta catequesis de hoy. Entonces, como Monseñor les decía, vamos a concluir este segundo capítulo que está titulado Dios al encuentro del hombre. Y hemos hablado primero de esa revelación de Dios, que Dios sale al encuentro del hombre. Decíamos que salía al encuentro del hombre, primero a través de Noé, después a través de Abraham, a través de los profetas. Decíamos un poco que a través de las mujeres de Israel, y hoy queremos llegar a lo que podíamos decir nosotros, la conclusión de este capítulo. Cristo Jesús, mediador y plenitud de la revelación. O sea, nos vamos a dedicar un poquitico a Jesucristo. Ustedes van a ver que en el transcurso del catecismo tendremos la oportunidad de hablar de una manera más clara y seguramente más amplia, pero hoy vamos a dedicar un poquitico en esto. Hemos hecho un poco el recorrido, un breve recorrido en el Antiguo Testamento y, como les decía, ahora vamos a llegar a esa plenitud a través de Jesucristo. Nos vamos a apoyar hoy en los numerales 65, que Dios lo ha dicho todo en su verbo, en los numerales 66 y 67 del Catecismo, que no hay, donde nos van a decir que no habrá otra revelación, y muy especialmente nos vamos a dedicar a pensar un poquitico en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, que dice así: de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, y en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, Él es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. Él lo dice todo. Pues vamos a ver cómo podemos ir descubriendo poco a poco y vamos a pensar en dos cosas muy importantes. Dios, que se revela en su Hijo, en su plenitud, y en lo que nosotros llamamos las diferentes revelaciones que Dios va haciendo a través de los hombres. Esa revelación en Jesucristo podemos nosotros hablar de una revelación pública, si así lo podemos llamar en términos humanos. Y esa revelación es que se hace a través de los hombres, no es nada más que revelaciones privadas, que lo único que hace es, diríamos nosotros, planificar un poco o decir un poco de lo que Dios a través de la iglesia se quiere revelar. Por eso Monseñor nos va a hablar un poquitico más y de una manera más clara sobre esa revelación en Jesucristo. Muchas veces hemos oído decir que Cristo es la palabra eterna de Dios. Recordemos el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra,
y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 de ese primer capítulo dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿A cuál palabra se refieren ahí? A Cristo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios desde la eternidad es Cristo, que después se hace hombre en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Y entonces por eso decimos que la palabra se hizo carne, que la palabra asumió nuestra condición humana, que Él siendo Dios y estando con Dios siempre desde la eternidad, en un momento preciso de la historia, decidió venir, hacerse presente, comunicarnos quién es Dios, revelarnos a Dios. Esa es la revelación verdadera, Jesucristo. Es la plenitud de la revelación. Es decir, que como nos dice San Juan de la Cruz bellamente, todo nos lo habló junto y de una vez, en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya ahora lo ha hablado todo en Él. Todo nos lo dijo en Jesús. Jesucristo es la plenitud de la revelación. Eso es una verdad que tenemos que tener muy clara a la hora de entender que Dios se manifestó, que Dios se desveló, que Dios se dio a conocer mediante la revelación. Y hablaba el Padre Guillermo de las revelaciones privadas. El número 67 del Catecismo afronta ese tema. Dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Por ejemplo, la aparición de la Virgen en Fátima, o la aparición en Lourdes, Francia, que son apariciones que han tenido mucho eco en la fe de la Iglesia y en la piedad popular. Esas son revelaciones privadas, que Santa Bernardita de Subirú en Lourdes o los 3 pastorcitos en Fátima recibieron una revelación especial de Dios a través de la Santísima Virgen. Pero esos son reconocidas por la Iglesia o no, son revelaciones privadas. Y dice ahí el Catecismo, estas revelaciones, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación de Cristo, sino que es una ayuda para vivirla más plenamente. Una ayuda. Dios nos puede ayudar con esas revelaciones a vivir más plenamente estas verdades de fe. Y por eso dice que la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación que Cristo nos trajo. Ahí está el meollo de la cuestión. No se trata de que ya el Señor dijo todo lo que tenía que decir y ahora resultan personas diciendo, es que Dios me dijo esto, me dijo aquello. Puede que lo haya hecho y se lo haya dicho, pero no tiene por qué imponer esa revelación a otras personas. Cada uno puede creer o no creer en una supuesta revelación privada, pero no puede imponerla a la Iglesia, como si todos tuviéramos que creer lo que ellos vieron en privado. Pero sería muy bueno también, Monseñor, usted habló de un término que para nosotros a veces no es lo suficientemente, o no tenemos el suficiente conocimiento, como es el depósito de la fe. La Iglesia tiene, diríamos nosotros, unas personas que son doctas. El Catecismo del Padre Gaspar de Astete decía algo muy lindo, que doctores tiene la Santa Madre Iglesia que nos sabrá explicar estos misterios. Diríamos nosotros, va en parte de lo que nosotros llamamos los encargados del depósito de la fe. Si nosotros decimos que en Jesucristo está la revelación plena y hablamos el depósito de la fe como, diríamos nosotros, en lo que nosotros nos tenemos que apoyar, sería muy bueno que nos dijera un poco qué es ese depósito de la fe, quiénes lo conforman, hacia dónde nos lleva y qué es lo que pretende la Iglesia con él.
Bien, la revelación de Cristo en la iglesia se da por dos caminos. El primer camino es la escritura, la palabra de Dios, la Biblia. En la Biblia es donde mejor podemos nosotros conocer a Dios y conocer su plan de salvación sobre cada uno. Ya después vamos a entrar a analizar un poco más todo esto de la Biblia, a conocer los diferentes géneros literarios, a conocer los libros de la Biblia y los objetivos que tiene la Biblia al enseñarnos todo eso. Pero además de la Biblia existe también la tradición. ¿Qué es la tradición? Cristo encargó a los apóstoles predicar el Evangelio, llevar su mensaje a todo el mundo. Y los apóstoles lo hicieron y fueron nombrando sucesores suyos en las diferentes iglesias que iban construyendo. Entonces resulta lo que se llama el magisterio de la iglesia. Los obispos son los responsables de la verdad de la revelación, de cuidar ese depósito de la fe que decía el padre Guillermo, es decir, de cuidar que la revelación llegue a todos y que llegue pura, que no llegue deformada, que llegue como debe llegar. En cada diócesis hay un obispo. Nosotros aquí tenemos al obispo nuestro, que es Monseñor Fidel León Cadavid. Y así hay más de 2000 obispos en todo el mundo que dirigen las más de 2000 diócesis en que está fraccionada la iglesia. Pues esos obispos en su propia diócesis tienen el magisterio ordinario y universal de la iglesia. Pero también cuando se reúnen todos en concilio ecuménico, tiene más fuerza su palabra y su orientación. ¿Qué es un concilio ecuménico? Es una reunión de todos los obispos del mundo para tocar algunos temas importantes de la fe cristiana. El último concilio ecuménico que tuvo la Iglesia fue el Vaticano II. A muchos de nosotros, los más mayorcitos, nos tocó el Vaticano II, que se celebró del año 62 al 65 en el Vaticano, y que fue el segundo celebrado en el Vaticano, por eso se llama Vaticano II. Allí se reunieron todos los obispos y trataron temas referentes a la iglesia y a la fe. De manera que ese es el depósito de la fe que los obispos están llamados a cuidar y a difundir, a que toda la gente conozca y conozca con veracidad, con exactitud, las verdades de la fe. Pero además de la tradición está la escritura, la palabra de Dios, la revelación de la Biblia. Una notica al margen es que los protestantes o los evangélicos o los que llamamos iglesias separadas, los que siguieron la separación de Martín Lutero, no reconocen la tradición, no reconocen sino la escritura. Por eso para ellos todo lo que diga la Biblia es eso y no más. Nadie más puede decir otra cosa. Falta una capacidad para entender también el magisterio. Ellos no tienen magisterio eclesiástico. Cada uno puede creer lo que quiera. Y si cada uno cree lo que quiera, resultan cantidad de sectas, cantidad de grupos. Y por eso es que hay muchísimos grupos en la iglesia protestante, porque cada uno piensa lo que quiera y dice lo que quiera, porque no hay una orientación del magisterio. Nosotros aquí tenemos al Papa, los obispos, que nos van orientando, que nos van diciendo dónde está la verdad y que van también corrigiendo los errores que con frecuencia se meten en las comunidades. Eso es entonces escritura y tradición. La escritura es la Biblia, la revelación escrita, y la tradición es la tradición oral, la revelación oral que se va dando en la iglesia a través de los tiempos y que conserva viva la tradición de la iglesia. Hay un texto muy hermoso en el numeral 66 donde nos habla de que no habrá otra revelación, y justamente la Dei Verbum número 4 dice que la economía cristiana como alianza nueva y definitiva
nunca pasará. No hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero complementa diciendo que aunque la revelación ya está acabada, no está completamente explicada. Corresponde justamente a la fe cristiana ir gradualmente entendiendo a través de los siglos y muy especialmente a través de la Iglesia estas verdades. Nosotros decimos que después de la ascensión del Señor a los cielos, y le escuchaba en una de las homilías a Monseñor, que nos quedó a nosotros esa tarea de continuar siendo los misioneros, si así lo podemos decir, en medio del mundo, de estas verdades que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo y a través de la Iglesia. Nosotros somos parte de la Iglesia. Entonces sería muy bueno que Monseñor nos contara un poquitico, nos hablara cómo nosotros tenemos también dentro de esta, diríamos nosotros, de esta historia de la salvación, que así nos llamamos nosotros cristianos, ese compromiso de ser continuadores de la Iglesia y de esas tradiciones y propiamente de esa doctrina pura y sana, y de qué manera nosotros podemos adentrarnos y crecer en ella. Sí, recordemos que antes de la ascensión a los cielos, Jesús se dedicó a formar un grupito de 12 apóstoles. Con ellos compartió la mayor parte de su vida pública. Ellos andaban con él por todas partes, ellos escuchaban sus mensajes, veían sus milagros, miraban cómo vivía él, cómo era su comportamiento, cómo tenía una especial predilección por los pobres, los enfermos, los necesitados. Y entonces, cuando iba a subir al cielo, les dijo a esos 12 que estaban reunidos, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. ¿Y qué hicieron los 12 apóstoles? Recibieron el Espíritu Santo, que los iluminó, que los llevó a la verdad completa, que les dio valor y fortaleza, y se fueron extendiendo por todo el mundo anunciando el Evangelio de Cristo. Por eso nosotros hoy creemos. Si ellos no hubieran salido a anunciar, eso se hubiera quedado ahí en Jerusalén y en sus alrededores, en Galilea, y no hubiera pasado nada. Pero ellos se comprometieron con ese anuncio y fueron a anunciar a todos. Y fueron formando testigos, discípulos, misioneros, que fueran también ellos a anunciar a Cristo por todas partes. Y hoy seguimos en esa tarea. Pero lo importante es que la misión de la Iglesia nos corresponde a todos. Uno a veces dice, que es que no hay misioneros para el África. Los misioneros del África pueden estar aquí en Marinilla o en Cocorná. Necesitamos muchos misioneros que sean capaces de ir mucho más allá de las fronteras a anunciar el Evangelio de Cristo. Y eso es parte de la dinámica de la fe. La fe tiene que crecer, multiplicarse, hacerse más fuerte cada vez. Y eso lo hacemos mediante la predicación del Evangelio. Hemos venido hablando de lo que es, digamos, la plenitud de la revelación en Jesucristo, pero también hemos hablado de las revelaciones privadas. ¿De qué manera la revelación privada complementa a esa revelación que nosotros llamamos pública, o esa revelación de Jesucristo en su plenitud? ¿Y de qué manera podemos decir nosotros que una persona que no cree en una revelación privada se pueda llamar hereje? Porque a veces nosotros decimos que no creemos en todo lo que aparece. Habrá muchos que pueden creer en la presencia de Dios a través de María en Fátima, o en México a través de la Guadalupana, o las diferentes revelaciones privadas que se han dado, pero hay otras que no. Yo quisiera, Monseñor, que usted le dijera a la gente, o le contara a la gente de qué manera o qué implica creer o no creer en una revelación privada, y qué importante es nosotros, diríamos nosotros, pegarnos a ese tronco que es Jesucristo, por el que nosotros vivimos, nos movemos y existimos, que así lo dice de una manera muy especial San Pablo.
Si el catecismo de la Iglesia Católica dice clarito que la función de las revelaciones privadas no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. A veces creemos que entonces es que a la revelación le faltaron cosas y ahora viene, el Señor nos manda razoncitas para que sigamos creyendo cosas que aparentemente no estaban antes en la Biblia. No, la función de las revelaciones privadas no es nunca completar o mejorar la revelación definitiva de Cristo, sino que es para ayudar a vivirla más plenamente. Si una revelación privada ayuda a vivir más plenamente la fe verdadera, pues se puede acoger, se puede. No es que se tenga que acoger. Las revelaciones privadas no tienen ninguna obligatoriedad para nadie, nadie tiene que creer en eso. Que a mí se me apareció la Virgen allí en un árbol y me dijo esto o aquello. Puedo creer o no creer y no pasa nada. La fe de la Iglesia no se modifica por eso. Yo sigo creyendo en el Dios de la palabra de Dios, de la palabra de la Biblia, y no creo en una revelación privada. Y no pasa nada que no crea. Que el que la tuvo la crea, que crea todo lo que quiera, siempre y cuando no vaya en contra de su fe. Si va en contra de la fe cristiana tampoco se puede creer. Y por eso nos toca a nosotros orientar, discernir, llevar a la gente a que tenga conciencia de que si eso es bueno o no es bueno. A nosotros nos toca ser los orientadores de la fe de la gente. Por eso el Señor pone en las comunidades sacerdotes que en nombre suyo estén fortaleciendo la fe de la comunidad. Y es tan importante lo que justamente Monseñor nos ha dicho y lo que hemos venido diciendo de, diríamos nosotros, sentir la centralidad en Cristo, que la misma palabra de Dios nos lo define de una manera muy clara. Ese capítulo 16 de San Lucas que nosotros conocemos como la del rico Pulón y el pobre Lázaro, recuérdese que justamente le dice ese rico de Pulón, cuando está condenado en el infierno y sufriendo, le pide a Abraham: te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, que dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Y recuérdense la respuesta de Abraham: allá tienen a los profetas, a Moisés, a los profetas, que los escuchen. Si ellos no los quieren escuchar, pues aunque un muerto resucite o un muerto vaya a verlos, ellos no entenderán o no escucharán o no creerán en él. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé una fe, que nuestra fe sea en Cristo, que nuestra centralidad sea Cristo, porque a veces nosotros nos vamos metiendo dentro de una serie de espiritualidades que a veces la Iglesia, diríamos nosotros, aunque nosotros vemos que las han aprobado y que creemos que son tan buenas, pero dejamos lo más importante, la palabra de Dios, que le decía Monseñor, el depósito de la fe, y dejamos a la Iglesia para creerle, diríamos nosotros, a unos a veces charlatanes o personas que no están firmes en esa fe, y por eso nosotros no sabemos para dónde vamos. Sí, terminemos diciendo entonces que hay que tener las 2 formas de revelación. La revelación escrita, que es la de la Biblia, y la revelación oral, que es la de la predicación de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia. Por ejemplo, todos los domingos el Papa dice algo, enseña algo en la homilía en el Vaticano, y eso lo publican y eso lo manda, sale por muchas televisiones del mundo, etc. Esa es una revelación oral. A través de la palabra se va extendiendo la fe en la Iglesia y se va manteniendo los principios inalterables de esa fe. Bueno, agradecemos a Safari Televisión por dar este espacio a nuestra parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús, y queremos seguir llegando a ustedes. Queremos seguirles mostrando a ustedes cómo ir perfeccionando nuestra fe en Dios y cómo cada día sentimos que es el centro de nuestra vida. De todo corazón les deseamos
un feliz día, una feliz semana y que sigan gozando de su vida.